Estructura socioeconómica de México, segundo parcial. Contexto internacional, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y su impacto económico y político en México. A nivel mundial, lamentablemente se vivía la Segunda Guerra Mundial, misma que había iniciado en 1939 y terminado en 1945, en la que la Alemania, encabezada por Adolfo Hitler, invadió y destruyó Europa. Esta guerra se conformó por una coalición llamada Eje, integrada por Alemania, Italia y Japón. Fue un periodo negro que duró 6 años, dejando millones de muertos, la persecución y aniquilamiento de la comunidad judía, el ataque a Pearl Harbor, innumerables bombardeos a ciudades y poblados civiles, hasta el lanzamiento de las bombas atómicas a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos. Algunos de los hechos más importantes lo puedes observar en el esquema que se te presenta a continuación. Al término de la guerra, como te darás cuenta, la destrucción de los países era abrumadora. Había cortado vidas, destruido familias, acarreado hambruna, había poco o nulo trabajo, pobreza de los países y severa crisis mundial. Cuando finalizó la guerra, había dos países que se erigieron como potencia, Estados Unidos y la URSS. La disputa entre ambos países por dominar el ser el número uno los llevó a competir en lo militar, político y científico, y ello nuevamente fue una amenaza para la paz mundial. Esta situación es la llamada Guerra Fría, una tensión permanentemente a nivel internacional. En 1940 sigue la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Europa Occidental. En 1941 Japón ataca Pearl Harbor, Estados Unidos entra a la guerra. En 1945 Estados Unidos lanza bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, termina la Segunda Guerra Mundial, se inicia la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS y países capitalistas. Se formulan la ONU, la UNESCO y la FAO. En 1946 la independencia de Indochina. Perón en Argentina inicia el programa de sustitución de importaciones. En 1947 el Plan Marshall para la recuperación europea. En 1948 asesinan a Gandhi. Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Se crean la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la Organización de Estados Unidos Americanos, la OEA, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS. En 1949 la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, alianza militar encabezada por Estados Unidos, triunfo comunista en China, Consejo de Asistencia Económica Mutua, el COMECOM, inicia apartheid en Sudáfrica. En 1950, Guerra de Corea, tratado entre la URSS y la China. Fue en ese contexto que México aprovechó para impulsar su desarrollo económico, convertirse en un proveedor de materias primas y fuerza de trabajo para las naciones aliadas, especialmente Estados Unidos. La SI se aplicó en la mayor parte de los países latinoamericanos que vieron una oportunidad para desarrollarse y mejorar como continente alejados de ese momento de la guerra. Ciertamente en nuestro país se vivía una cierta estabilidad política, la revolución había quedado atrás y pensaba era momento de avanzar y traducir en beneficio los ideales revolucionarios, y para lograrlo había que tener un país unido, con gobiernos sólidos, teniendo al presidente como la cabeza visible e insertarse en la industrialización como una forma de progreso para la nación. En 1980 la población total del país, según el 10º Censo General de la Población y Vivienda en 1980, era de 66.846.833 personas, de las cuales el 50.6% eran mujeres y el 49.4% hombres. Un primer dato importante es que con respecto a 1940 la población prácticamente se triplicó. La primera vez que la población creció 3 veces más se presentó entre 1820 a 1940 y se necesitó de 120 años para que ocurriera. La segunda vez que se triplicó la población fue de 1940 a 1975 y se dio en tan solo 35 años. ¿Cuáles crees que fueron los factores para que esto ocurriera? El crecimiento de la población se correspondía con el proceso de urbanización, ya que el 66.3% de las personas vivían en las ciudades y tan solo un tercio, el 33.7%, en el campo. Aquí la relación se invirtió con respecto a 1940. Para que se diera este crecimiento demográfico hay 3 aspectos a considerar.
Número 1. Después de la etapa revolucionaria, las personas regresaron a sus hogares, establecieron familias y nacieron muchos niños y niñas. Número 2. La tasa de mortalidad infantil por cada 1000, que en 1940 era 138.6%, se redujo de manera importante en 1980 a un 53.1%, y la tasa de mortalidad bruta en 1940 era de 22 defunciones por cada 1000 habitantes, se redujo a 6.5 defunciones. Y número 3, el aumento en la esperanza de vida con respecto a 1940 al pasar de 38.8 a 64.9 años en el promedio, y para el caso de las mujeres que era de 68.1 años. Por lo que respecta a las causas de las defunciones, las enfermedades infecciosas y parasitarias se mantuvieron en primer lugar. Para 1980 aparece como segunda causa de muerte los accidentes y muerte por violencia. Esto era un signo de lo que los accidentes estaban asociados al consumo del alcohol y sustancias. El México de los años 80. A través de 7.983 unidades médicas de consulta externa y hospitales se proporcionaban los servicios médicos a la población. La mayor parte de la infraestructura correspondía a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano de Seguro Social. Aunque la cobertura creció, siguió siendo insuficiente, considerando que había una franja amplia de personas que no tenían IMSS, que estaban subocupados, sin trabajo o se dedicaban al campo y que no eran atendidas en instituciones. Con relación al estado civil, el número de solteros o solteras se incrementó en un 9.8%, puntos porcentuales, en tanto que el porcentaje de personas casadas disminuyó de 14.1%. El tamaño promedio de familiar era de 5.4 personas, el porcentaje de hogares con jefatura de mujer era de 16%. En la PEA resalta el incremento de la participación porcentual de las mujeres, que pasó de un 7.4% en 1940 a 27.8% en 1980. Casi creció 4 veces, aunque lo anterior no significaba que se hayan incorporado en los mejores puestos de trabajo y con un salario igual que los hombres. La participación de la PEA en el sector primario disminuyó, pues del 65.39% en 1940 pasó al 25.8% en 1980. Si revisas el dato de la población ocupada en el cuadro anterior y su distribución porcentual de 1980, puedes ver un dato interesante. En 1940 las personas que reportaron su actividad no especificado eran tan solo 163.658 personas, 2.79%. El contraste de 40 años después, el rubro más grande era el que se reportaba como no especificado, alcanzado por 6.250.733 personas, es decir, el 22%. De cada 100 personas, 33 estaban en una actividad no especificada. A continuación te dejamos una estadística para que puedas tomar datos de la relevancia entre el crecimiento poblacional en el 1940 y 1980. Recuerda que puedes volver a visualizar tus clases y actividades por las siguientes plataformas. Hay que quedarán respaldadas para tu comodidad. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.